Ríos, transmite Radio Municipal Villaguay. La radio del pueblo de Villaguay. Un medio para la libre expresión de las instituciones de la ciudad. 90.7 MHz. Estudios y planta transmisora en San Martín 270. 90.7. Una señal por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestro corazón montielero. 90.7. Radio Municipal. La radio del pueblo de Villaguay. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos. Buenas tardes, qué lindo volver a encontrarnos en esta nueva edición, nuestro nuevo programa de Voces que Acompañan. Buenas tardes, Leti. Qué Tenemos lindo. Una invitada. Sí, la continuación sería. La continuación. La continuación de algo que quedó con puntitos suspensivos la semana pasada Uh-huh. y que generó mucho intercambio en las redes. Porque viste que del programa anterior a este hicimos algunos cortos y tuvieron bastantes visualizaciones, comentarios, como que movilizó, ¿no? Sí, sí, por supuesto, bueno, que es una historia fuerte. Sí. Jessy, bienvenida de nuevo. Hola Leti, hola María, un gusto estar de nuevo acá acompañándolas. En esta nueva propuesta. Sí, exactamente, en esta segunda parte de en la esta historia. Segunda parte de la historia. Que tiene una mirada un poquito distinta a la del anterior programa, ¿no? El anterior programa fue un poquito más sobre tu historia. Ahora vamos a ver cómo se transforma, ¿no? Exactamente. Bueno, conté un poco resumido mi historia de vida. ¿Querés contarla un poquito por si un alguien mini no resumen? Sí, tuvo cortito. Bueno, yo soy Jessy, como dije la otra vez, soy profe de artes y estoy trabajando en el área de recursos para prevención del suicidio en un taller de artes visuales. En el programa anterior yo estuve comentando de que llegué al área primeramente en busca de ayuda, no por intenciones mías o por estar pasándola mal yo, sino que necesitaba procesar una historia que había vivido a los 16 años, que fue el suicidio de mi papá. Y bueno, y eso fue reprimido durante mucho tiempo y recién a los 25 años, que fue el año pasado. Para estas fechas fue que se desembocó todo esto. Y bueno, inicié este proceso, digamos, de sanar o de tocar ahí temas que me venían afectando y que no quería procesar porque no me sentía preparada. Claro, no era el momento. Claro, en cuanto al tema suicidio, digamos. Así que bueno. Que más o menos se prepara el momento justo cuando vos terminás tu profesión. Exactamente. Ajá. En ese momento cuando yo termino de estudiar el profesorado, es como que tengo un break donde yo me encuentro conmigo misma y bueno, y me encuentro con todos esos procesos que venía esquivando porque estaba estudiando, porque iba de acá para allá. Entonces como que tuve ese tiempo de sentarme conmigo misma, mis pensamientos, mis emociones y sentimientos. Y bueno, y ahí se fue destapando todo esto, digamos, que era necesario procesar. Claro. ¿Siempre supiste que ibas a ser profe de arte? No, en realidad mi sueño siempre fue ser policía. Ajá. Toda mi familia me decían que yo tenía carita de policía y demás, pero bueno, cuando intento ser policía, no se me dio y yo ahí entro en una depresión porque fue mi sueño frustrado. Esto fue más o menos a los 18, 19. Sí, exactamente, 2019 fue. Ajá. Y bueno, mi historia en sí con el arte como que se vuelve a reencontrar conmigo a los 19 años, casi 20, con un grupo de jóvenes donde yo me juntaba, digamos, porque por una amiga que me había invitado. Y bueno, este grupo de jóvenes es de una iglesia donde yo estaba yendo, que se llama el Jóvenes HBJ. Tocan un tema de volver a encontrarnos con esos sueños que habían quedado guardados o ocultos en nuestra memoria. Esos sueños locos, le decíamos nosotros.
Y bueno, cuando estábamos hablando de esto, yo vuelvo a mi infancia y me acuerdo de una clase que tuve con la señorita Pipi en la escuela Mariano Moreno. Y La Pipi Smith. La Sí. Pipi Smith, María Smith. Y bueno, y con ella me acuerdo de estar en el salón y que estábamos haciendo el círculo cromático, que lo hacíamos con tapitas. Yo me acuerdo todo, me acuerdo del momento, me acuerdo de la entrada del sol por las ventanas de colores, todo de esa clase. Y me acuerdo de mirarla a la profe, cómo ella nos trataba a nosotros, y pensar dentro de mí que cuando yo sea grande, quiero ser como ella. Y yo la veía a ella siendo ella, nada más, o sea, la veía con una tranquilidad. Las clases con ellas eran tan lindas, donde nosotros entrábamos a veces todos revolucionados, y ella no necesitaba levantar la voz ni retarnos, sino que nosotros ya nos calmábamos. Ella tenía una forma de hacernos trabajar que no sé, era muy hermoso. Y bueno, y ella fue mi profe, incluso en el secundario, en la ILI, y bueno, es como que yo siempre me fascinaba más, digamos, con su profesión. Como inconscientemente el arte a vos te significaba tranquilidad. Sí, Paz. sí. Quizás Sí. por la forma de ser de la profe, pero vos lo empezaste a conectar así, con esas emociones. Exactamente, sí. Y bueno, y después más en la adolescencia me desconecté, ponerle un poco del arte, porque ya a partir del tercer año no tuve más artes visuales en la escuela y nunca fui a taller de artes, o sea, así particular. Pero mis encuentros artísticos, ponele, eran a la madrugada o a la noche, que yo siempre digo que las artes en sí, que las artes visuales, se conectan con la música, se conectan con un montón de cosas que vos en el combo, digamos, lográs despertar eso que tenés adentro tuyo o expresarlo de alguna manera. Bueno, yo en mis momentos de dibujos siempre, o sea, hoy lo pienso de grande y me doy cuenta de que siempre eran momentos donde yo me sentía como abrumada. Entonces yo me sentaba con una hoja y empezaba a dibujar. Y casi siempre me terminaba haciendo autorretratos. Y en esos autorretratos yo veía mis emociones en los gestos. Hasta hace poco me dibujaba con los ojos cerrados. Y yo entiendo hoy en día que eso era porque había cosas que yo no quería ver. Y hoy en día sí las estoy... O sea, en ese Empezaste punto... a abrir los Viendo, ojos claro, la tus transformación. Sí. En esos procesos, digamos, que los veía en mis dibujos. En los trazos, a veces eran trazos más bruscos, a veces trazos más débiles. Esos trazos bruscos cuando yo estaba como enojada o como que estaba como Así es. alterada. Y cuando estaba muy apagada eran como trazos de lápices, Débiles, apenas, sí. En todo eso yo veía, digamos, mis emociones en el arte. Inconscientemente, porque soy consciente de esto recién cuando yo lo estudio, cuando entiendo que las artes visuales van más allá de un dibujo en mi casa, digamos. Así que bueno, eso es más o menos. En técnicas proyectivas, que son los test que tomamos los psicólogos cuando quieren sacar carnet de conducir o los psicodiagnósticos, evaluamos todas estas cosas Sí. nosotros. O sea, Sí. porque no es solo un árbol, una casa, una persona. Es más, lo que les resulta más difícil de dibujar a los que estamos evaluando son las personas. Vos me decís que te hacías autorretratos. Sí. Era como que Claro. tenías como una intención de resolver, Sí. de verte, de poder expresar, Sí. entenderte. Sí, incluso escribía siempre frases a los costados de canciones que me gustaban o emociones o lo que yo estaba sintiendo en el momento. Y hoy en día los veo esos dibujos y digo, chao, qué loco, Claro. cómo me sentía en ese momento. Es tremendo, pero bueno. Fue como un aliado, Sí, porque era la descarga, viste que, bueno, con lo que trabajamos nosotros en el área es la palabra. Nosotros, Claro. cuando las personas te llaman, ellos van, hablan y se descargan hablando. Cuando no está el recurso de lo dicho de la palabra, exactamente. surge Está el la arte. expresión del arte. Surge Sí, el arte. tal Como cual. más primitivo, me parece. Puede ser. Sí. Porque mucha gente no sabe expresarse, pero sí sabe mezclar colores. Sí. O el trazo de líneas, poner en el secundario o en las escuelas siempre vas a ver a algún adolescente dibujando garabatos a los costaditos. Y usualmente cuando están haciendo esos garabatos porque su cabecita está en 1000 pensamientos o en un montón de cosas que está procesando internamente, digamos. Así que sí, tiene todo eso.
¿Y cuándo descubriste que el arte iba a ser parte importante en tu vida? Y yo creo que fue en esa reunión que tuve con los jóvenes, que fue re loco porque hasta ese momento, digamos, como que yo no me había vuelto a ver como esa niña que tenía sueños. Me pareció incluso muy loco darme cuenta que yo en un momento soñé con esto. Y yo no sabía que estaba el profesorado de artes visuales en ISEA. Incluso cuando no pude entrar a la policía me iba a anotar el profesorado de educación física, nada que ver. Y bueno, y en esa reunión le comento yo a una de las chicas, le digo, fue re loco, pero me acordé de la clase de la profe de artes visuales y demás. Y me dice, ¿por qué no estudias arte en ISEA? Y le digo, yo no sabía que estaba. Y bueno, y ahí fue como que se inició todo esto. Y fue entender también, digamos, de que no era solamente para mí. Yo, como hablaba hoy, digamos, como que viví el arte como un momento de estar a sola conmigo misma, y yo siempre fui como de estar a solas conmigo misma, entonces como que quería compartir este espacio para las otras personas, que sepan, digamos, que hay un espacio propio donde ellos se pueden expresar. O sea, estudiar arte y dedicarte a la docencia. Exactamente. Como para A la transmitirlo, enseñanza. Para poder enseñarlo, sí, exactamente. multiplicarlo. Claro. Sí, exacto. Estoy pensando en la analogía, ¿no? Porque en el programa anterior hablamos de que en tu vida se había multiplicado el dolor. Ujú. Y vos ahora decidís multiplicar tu solución. Exactamente. Sí, es muy loco. Es muy loco el proceso porque, como yo decía la otra vez, era esto de qué voy a hacer con esto que viví. Qué es lo que voy a transmitir con esto que viví, ¿no? Y siento que todo este proceso de sanar todo eso, todo ese dolor, a pesar de lo que viví, haber querido aferrarme, digamos, a la vida y decir, bueno, yo a esto lo quiero transformar y quiero cambiar mi vida, poder también compartírselo, digamos, a los chicos o en las escuelas, por ejemplo. Hay muchos jóvenes o adolescentes que no tienen este pensamiento de, bueno, voy a poder terminar el secundario. Y a mí en su momento me pasó, digamos, de que yo no sabía si iba a poder terminar el secundario o no, porque pasó todo lo de mi papá y yo estaba con todos esos procesos, que ya terminar el secundario era un logro, y haber podido estudiar una carrera ya también es otro logro más, ¿no? Entonces, a la hora de enseñar no solamente el arte, trato de transmitir eso, de que se puede seguir, digamos, en esas cosas que a veces uno piensa que no sé, yo no me imaginaba ser hoy en día profe de artes. Uh-huh. Pero bueno, fue un sueño de chiquita y hoy en día se hizo realidad. Pero en el medio, digamos, es como que hubo muchos procesos. Y decisiones. Y decisiones que tomar. Porque vos tranquilamente podrías haber elegido quedarte sufriendo en tu cama o decidir lo mismo que decidió tu papá. Exactamente. Vos decidiste otra cosa. Sí, sí. ¿Cómo fue tu estudio? Tu desempeño por la carrera, tus materias. Me encantó. O sea, yo sufrí el año pasado, yo le decía a María, estoy haciendo el proceso de duelo de haber terminado la facultad. Me gustó mucho. Creo que lo tomé como un desafío constante, porque me pasó a mí que cuando termino el secundario y entro en este proceso de estar medio angustiada, no sé, sentía que yo no podía concentrarme a estudiar. Entonces, desde el momento 1 que yo entré al profesorado, fueron como desafíos, y ver que iba como saltando obstáculos o alcanzando metas, digamos, no sé, fue muy lindo. Fue un proceso de una lloradita y a seguir, era la frase que yo decía todo el tiempo en la facultad, porque literalmente a veces lloraba porque no sabía cómo iba a ser, y a veces lloraba de la emoción de decir, lo estoy logrando. La superación. Sí, y cosas que parecen insignificantes. A veces la angustia era tan grande que para mí ir a la facultad ese día era una meta alcanzada, digamos.
no. Más de lo mismo, la angustia Sí. por esta situación del fallecimiento de tu papá. Todavía Sí, la sí, arrastrabas. Sí, porque me pasaba muchas veces de que, ponele, iba y aprobaba un parcial importante y yo llegaba a mi casa y le contaba a mi mamá. Y mi papá, ponele, era el que siempre me decía, mi mamá también, obvio, ¿no? Pero mi papá siempre me decía que estudiara. Incluso antes de que él muriera, tuvimos una charla en la que estábamos hablando de esto, de que yo le decía, yo quiero ser policía, y él me daba consejos y me dice, mirá, de lo que vos quieras, te vamos a apoyar, y bueno, y va a haber dificultades en todos lados. O sea, literalmente esa charla la tuvimos un mes antes, ponele, y fue muy loco y me marcó mucho, por eso yo... conté en la entrevista anterior de que ponerle en el secundario había una profesora que me decía no dejes la escuela, y yo estaba segura de que yo la escuela no la iba a dejar, porque yo sentía que a eso, digamos, yo lo quería lograr porque era algo que mi papá también Era algo que quería. estabas construyendo que todavía Sí. te acompañaba. Sí, sí, Era sí. como un plan junto, un proyecto junto. Claro. Y lo mismo te pasó con la facultad. Exactamente. Sí, fue tomar todo lo bueno, digamos, que me enseñó mi papá y quedarme con eso, digamos, a pesar de todo lo que pasó después. Decir, bueno, esto pasó, pero bueno, yo me quedo con todos esos buenos consejos y con eso sigo. Y esto de la facultad fue eso, digamos. Había veces que yo llegaba re contenta y era como, bueno, también lo festejo, pero bueno. El Sería proceso distinto. estaba, sí. Ujú. Y bueno, pasó eso también incluso con cuando me recibí, que por eso también ahí se inicia todo este proceso de sanidad, De sanidad y de multiplicar. de multiplicar. Che, Jessy, y con el nacimiento del taller, ¿cómo surgió la idea de brindar un espacio artístico Y la, dentro de un área tan movilizante como emocionante? y la idea fue... surgió, digamos, junto a mi psicóloga, que en ese momento era Celeste. Celeste, sí. Y bueno, y la propuesta era poder compartir esto que yo le contaba, digamos, a Cele en cada una de nuestras charlas, de decir, bueno, Cele, hoy yo estaba re triste y me puse a dibujar y me puse a escribir, y bueno, y cuando me puse a escribir me di cuenta de que terminé escribiendo una frase motivadora y ya encaré mi día de otra forma, porque me di cuenta de que estaba siendo negativa y ahora pude ver que tengo un montón de cosas para agradecer. Entonces como que ella veía que el arte, digamos, estaba en todo eso. Era parte de tu proceso de sanación. O sea, Estaba sanando. Literalmente era clave, digamos, porque yo siento que ahora traje acá mi diario artístico, que yo siento que mi cabeza se ordena solamente cuando yo me siento a escribir. A veces escribo una frase, a veces hago un dibujo, pero mi cabeza se ordena cuando yo me siento y escribo. Si no es como que tengo un montón de pensamientos para todos lados, pero cuando yo descargo en una hoja es cuando puedo ordenar, sí. Mis emociones, todo, digamos. Y bueno, eso creo que yo que es clave, porque muchas veces como que no sabemos cómo descargarlo y andamos como cargando todo eso, que no está bueno, digamos, y ahí se genera todo lo que es la ansiedad, la angustia y demás, por no saber cómo gestionarlo, digamos. Cómo ordenarlo. Claro. Expresar lo que no se puede decir. Exactamente. ¿Qué crees que tiene el arte que permite expresar cosas que muchas veces las palabras no alcanzan a explicar? Y bueno, creo que tiene que ver con esto, digamos, que decía recién, es poner en orden, digamos, lo que... Yo lo veo como la cabeza cuando, por ejemplo, yo cuando tenía ansiedad, o cuando a veces me pasa de que estoy con la cabeza a mil y que muchos pensamientos y demás, siento que al estar escribiendo o dibujando, es como que le voy poniendo una pausa a esos pensamientos para ir como de alguna forma expresándolos, ordenándolos y entendiéndolos, digamos, para saber cómo me siento. Me encantó esa definición, una pausa a los pensamientos. Bueno, es que muy bueno sí, encima yo como que soy muy gestual, pero sí. Sí, ustedes no la ven, pero ahora ella está moviendo la mano Y y haciendo está que haciendo pinta. que está pintando. Ella se queda quieta. Es que sí, yo creo que es eso, digamos, a mí me pasa que soy esto en la vida, digamos. Yo si no me siento es como que no...
ando, y hay veces que me pasa ponerle con el arte que es muy loco, que bueno, muchas veces, bueno, lo más práctico es esto, digamos, con mi cuaderno artístico, pero muchas veces cuando era adolescente y no sabía qué era lo que me estaba pasando, yo me acuerdo que me encerraba en mi pieza, ponía música y agarraba fibrones y me ponía a pintar las paredes. Una vez entró mi mamá y yo había hecho un mural. Y mi mamá era como, ¿what? Y eso para mí era como, no sé, no te puedo explicar. Es una conexión que no sí. se puede explicar. No. Es algo desde adentro, que Sí, sale sí. desde adentro y se expresa así. Tal cual. Lo que el mecanismo que lo saca no se entiende. No se entiende. Y es re loco porque muchas veces pasa de que las emociones son buenas y te sentís re bien. Y me ha pasado de que estoy dibujando un mural y de la nada me largo a llorar. Y digo, wow, qué loco, porque esto, no sé, ponele que estoy haciendo una línea que no me sale y me puedo llorar lo que capaz que venía cargando de otras cosas. No sé si me explico bien. Es muy sano lo que estás diciendo, porque ese es el mismo mecanismo que lleva a muchas personas a lastimarse para poder llorar. Claro. ¿No? Muchos te dicen, no, yo no Wow. es que me quiero suicidar, yo necesito llorar y no sé cómo y me provoco el daño físico. Bueno, acá hay una forma de llorar de manera sana. Claro. Es muy loco y es lo que veo en el taller a diario. Ajá. Porque con las chicas del taller nos pasa de que a veces llegan y estamos todas recontentas, entonces se genera un ambiente de que pintamos y la creatividad fluye y bueno, y charlamos un montón de cosas. Y hay veces, como el fin de anterior, que no llegamos todas con esa energía allá arriba. Las chicas llegan a veces que con las cargas de la semana, con angustias, a veces llegan con sentimientos que no saben reconocer o no están pudiendo reconocer, y a la hora de sentarse a pintar es como, ay, no me sale esta línea, no me sale esta flor, y ahí busco al yo ya vivir este proceso en mi vida cotidiana, es como sé qué preguntas hacer para que la persona descubra de alguna forma qué es lo que le está pasando. Como que se autopregunte, digamos, ¿de verdad me estoy sintiendo así por esta línea? ¿O qué es lo que me está pasando? Esas preguntas les haces a ellas. Sí, Justo trato. te Sí. iba a pedir que nos des un ejemplo de cuáles son esas Claro. preguntas que haces para destrabar y que fluya, digamos. Sí. Algo sí. así. Algo así, es lo que se me ocurre ahora. Pero bueno, en el diálogo con ella es como que se da más natural. Y no son tan específicas, no le digo tan específicamente estás mal por esta línea, sino Claro. que se da de otra forma, pero sí logrando que ellas puedan reconocer de que no se están frustrando solamente porque no les está saliendo el dibujo o la mezcla de colores que quieren, sino que hay cosas que están cargando de la semana o del día a día, digamos, que las está frustrando. Y Te bueno, cuentan, ellas te dicen, no, en realidad Sí, es sí, esto sí. otro. ¿O alguna Sí. experiencia o proceso de algún alumno que te haya impactado? Nos pasó incluso la semana anterior que una alumna nos mandó que no se sentía bien para ir, entonces le mandé mensajito por privado de que se animara a ir, de que en ese momento donde ella se sentía mal, digamos, creo que es el momento donde uno más tiene que buscar la forma de ir. Y bueno, de mi parte la motivé, digamos, para que vaya, así que asistió al taller y bueno, ella fue una de las alumnas que estaba muy angustiada, así que solamente miraba el cuadro que estaba pintando y como que no encontraba la forma de arrancar. Porque ellos, disculpa que te interrumpa, ellas empiezan a pintar y no lo terminan en un día, después No. continúan. Sí, eso sí. también, Es un viste, proceso. van continuando, lo siguen retomando la Sí, próxima sí. clase. Sí, hacen todo el proceso con sus obras, se toman el tiempo necesario para terminarlas.
Y la idea es que cuando terminan las obras, digamos, ellas se sientan satisfechas con lo que hicieron. Claro. Como pasó con una de las chicas que mandó hace un Sí. cuadro El cuadrito, hermoso. hermoso. Y venía hace tiempo y bueno, con ella nos pasaba de que se frustraba porque los verdes del fondo no se lograban conectar todos y hasta que re loco, pero entre charla y mate, digamos, como que lo logró alcanzar. Salió. Y salió y bueno, y ahora ella está recontenta, digamos, con ese cuadro. Pero bueno, como pasa también, como la chica que estaba contando anteriormente, de que ella estaba muy angustiada y bueno, llegó un momento de que sola, viendo el cuadro, nos empezó a contar lo que estaba pasando en su vida y bueno, pudo llorar. Aliviarse, siempre le decimos nosotras, bueno, si llora... Acá hay un espacio donde si quieren llorar, lloramos todas, siempre decimos lo mismo, para que ellas sientan también de que todas estamos atravesando distintas situaciones. Que están para sostenerse. Exactamente, yo ponele, y me pasa también en secundario, de que yo, si bien soy profe y suena raro, pero muchas veces dicen, bueno, como que yo soy la profe y vos estás del otro lado. Si bien hay cierto... Se necesita la asimetría. Exactamente. Esa diferencia. Pero yo siempre trato de contarles a las personas a las cuales yo les estoy dando clases de que yo soy una persona humana como ellos y de que tengo emociones, sentimientos y que atravieso situaciones para que ellos entiendan de que estamos, o sea, que somos seres humanos y que podemos compartir lo que estamos viviendo. No es que, porque nos pasa erróneamente de que creemos de que los profesores o, no sé, otras personas, ponele una psicóloga, por ejemplo, hablando con vos, Leti, uno va al psicólogo y piensa que el psicólogo no tiene problemas. Claro. Entonces es como decir, no, o sea, estamos para compartir. Como que empatía. Y que llegaron todas en lo mismo. Sí. O sea, como las que personas aparte que de llegaron, profe, sos compañera. Llegaron pidiendo Claro. ayuda, como llegaste vos superaste y estás para acompañarlas y estás en la misma postura de ellas, ¿no? Es que es un poco, me llama la atención la analogía de lo que haces vos, María Celia. Claro. Porque vos estás para ayudarlos, pero también estuviste en la misma. Sí, yo pasé lo mismo, entonces entiendo qué es lo que le pasa a las personas que han transitado estas cosas que nos han tocado a nosotros, que entendemos, es como que yo digo, yo me puedo poner tranquilamente en los zapatos del otro. Exactamente, eso mismo podrías transmitir vos a tus alumnas, yo me puedo poner tranquilamente en tus zapatos. Claro. Sí, es lo que siempre les digo a las chicas. Exacto. No, y aparte ellas al conocer también mi historia es como que saben, digamos, que pueden contarme lo que sea, que yo no, de este lado no se va a juzgar, digamos, claro, lo que ellas han vivido. No, me ha pasado de chicas que me cuentan algo que vivieron y que se sienten culpables. Y yo al haber ya vivido ciertas cuestiones, las puedo acompañar en decirle, no, culpables no, porque los errores siempre están, digamos, siempre hay recaídas, pero la idea es que puedan seguir, digamos, intentando salir adelante. ¿Te vas muy cargada al taller a veces? Algunas veces... Cargada emocionalmente. Claro. Algunas veces sí, pero me pasaba más al principio igual. Ajá. Ahora es como que yo lo veo de otra forma, creo que porque también procesé ya muchas cosas. Pero ponele, me pasó una vez algo que fue muy personal, de que una tallerista en una conversación dijo, yo no entiendo los papás cuando tienen hijos, que por qué se quitan la vida. Y ahí para mí fue como que me tocó el corazón. Y sí, y era lo tuyo. Sí, y yo, bueno, y bueno, seguí adelante con el taller y demás, pero fue... movilizante y aparte nunca me lo tomé como algo negativo, todo lo contrario. Yo sabía de que si eso me estaba doliendo era porque lo tenía que tratar y reconocer, digamos, porque por ejemplo a mí me pasaba de esto de mi papá, que yo hasta el día de hoy, si bien sabía que era un suicidio y demás, no lo dimensionaba al proceso como lo ven los demás.
No sé si me explico. Para vos no era tan grave. Para mí no era tan grave. Era como que falleció solamente. Claro. Entonces, Toda esa otra connotación claro, de que era un padre, sí, de la familia, sí, eso sí. no lo veías. Claro, como que no lo veía. Hasta Bueno, ese hoy momento. tuvimos una charla en una escuela y una de las preguntas que surgieron de los alumnos fue ¿cómo hacemos cuando es un papá el que se quiere quitar la vida? Wow. ¿No? Y este tema no se habla. ¿No? Nunca hemos, por lo menos en esta serie de programas y en otras charlas, no nos hemos puesto en ese lugar, ¿no? Un lugar de hijo. De hijo. Sí, yo atiendo más vale hijos de alguien que, se ha tenido esta determinación o lo ha pensado, depresiones muy profundas, pero no es algo como que se generalice para charlar puntualmente de qué pasa con el hijo de la persona que se quita la vida. Sí. ¿No? Vos lo contestaste bien. Gracias. Se lo contestaste bien, le explicaste bien que no era, no estaba por ahí dentro de sus posibilidades ayudar Claro. un hijo que ayude a un padre. Ujú, porque por lo general, y está dado así por la naturaleza, el que protege y ayuda y asiste es el padre. Cuando que el hijo tome esa función, ¿no? Requiere y va a provocar un daño emocional en el hijo, que bueno, que para lo cual ningún hijo está preparado. Sí. Por eso es que es tan fuerte lo que vos estás contando. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que sí, que es fuerte por ese lado, pero a la vez, no sé, yo creo que capaz que me voy a meter en un tema que no, pero yo siento que se necesita también esta parte de educación emocional en las escuelas o en los jóvenes, digamos, para poder entender y comprender a los padres. No sé si me explico, pero me pasó en este proceso a mí como hija, digamos, de entender de que nuestros papás, voy a lo mismo de hoy, digamos, nuestros papás son seres humanos. Exacto. Y que necesitan esa empatía, porque muchas veces los juzgamos y sentimos que ellos no están atravesando nada. Exacto. y no sumamos, digamos, como hijos, no nos ponemos en sus zapatos. Y hoy en día, bueno, yo tengo a mi mamá y puedo verla de otra forma, digamos. Puedo ver en su carita los días cuando ella no está tan bien, o no sé, como que puedo acompañar desde De otra otro lugar. forma. Pero bueno, se aprende desde la experiencia, digamos, pero creo que como jóvenes también Es necesario reforzar. Sí. Bueno, nosotros también queremos escucharlos a ustedes, si nos están escuchando, ¿qué otra cosa creen que puede ser necesario? María Celia les va a contar. Tenemos el teléfono para que manden mensajitos, Ujú. que es el 3455-533636, que es el teléfono del área que lo tenemos permanentemente acá al lado nuestro. Así que nos Así pueden que, escribir ahí, sí. también ya se lo agendan. Y si les parece, cortamos un ratito y volvemos seguimos, en un ratito. después de alguna canción que elija el señor operador. Bueno, acá retomamos un poquito con todo lo que Jessy nos está contando. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención, Jessy, yo lo voy comparando con mi trabajo, ¿no? Y el trabajo terapéutico. Esto de las analogías, porque vos recién planteaste, si está haciendo una línea y no le sale bien, yo le pregunto si en realidad está mal por la línea. Y a mí enseguida se me fue a lo que nosotros hablamos de significante en las terapias, ¿no? A veces viene alguien con una cuestión inicial, pero no le hace mal eso que trae, le hace mal lo que significa Tal cual, sí. eso que trae, que es una sumatoria de cosas, ¿no? Bueno, esa fue la primera analogía que vi. Y la otra es que no termina todo en el primer encuentro. No. Entonces tiene que haber un corte, ¿viste? Igual que la terapia. Sí, tal cual. Incluso está el arte terapia. Yo Exacto. creo que el arte va de la mano, digamos, con la terapia. Por lo menos en mi historia o en mi proceso, digamos, es como el arte forma un eslabón fundamental, digamos, para todo esto que estoy procesando y que procesé, digamos, en su momento. Por eso mismo es lo que yo trato de compartir cuando estoy enseñando artes visuales, de que las personas también se encuentren con este espacio de vulnerabilidad para poder expresarse.
En mi proceso, como dije en la entrevista anterior, creo que la vulnerabilidad es clave para volver a ser fuertes, digamos, porque muchas veces tenemos este pensamiento que es medio contradictorio en nosotros mismos, porque nos intentamos hacerlo fuertes, no contando lo que nos pasa. Sí, nos hacemos una coraza, ¿no? Exactamente. Y apenita tuvo una rajadurita, esa coraza, se viene todo abajo. Tal cual. Terminamos mal con nuestras relaciones personales, laborales, Tal cual. por creernos los fuertes, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, animarse a la vulnerabilidad, que no es poco. Sí, Decir, es estoy mal. un esfuerzo y es de valientes literalmente ser vulnerables y contarle a otro lo que nos está pasando. Y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Y reconocer, creo que también hay que ser realistas y hay personas, incluyéndome en su momento, yo no sabía ser vulnerable porque no me crié en un entorno donde sean vulnerables. Muchas veces nos criamos en familias que no se comunican lo que están viviendo, lo que están pasando, que en vez de contar, no sé, estoy angustiada por esto, se refleja en silencios en la casa o se refleja en, no sé, en malas actitudes. Entonces como que uno tiene que estar adivinando lo que al otro le pasa y a su vez nunca aprende a expresar lo que está sintiendo. O en un falso optimismo. No, Sí, está tal todo cual. bien, está todo bien. Ay, no te hagas drama. Ay, te dijeron algo en la escuela. Ay, no le des bolilla. Tal cual. Ay, pues porque vos, Tal cual. no sé, vos sabés que sos mejor, no tenés que... No, pero el otro sufre. Tal cual. Sí, y lo que te está haciendo doler, digamos, por más pequeño que parezca, digamos, si te duele y tenés Claro. que procesarlo. No es que, no sé, porque me miraron mal, no me puedo sentir mal. No, si te hizo sentir mal esa mirada, por ejemplo, yo lo hablo mucho en lo que es la adolescencia, pero si te hizo sentir mal un gesto o lo que sea, digamos, bueno, reconocerlo, aceptarlo. Me hizo sentir mal que me miraran mal, por Ujú. ejemplo. Que no me contaran a mí para una juntada. Exactamente. Que se pusieran a hablar en un recreo y no me llamaran. Cosas que Exactamente. parecen simples, pero significan Sí. algo. Sí, tal cual. Para alguien significa algo. Sí. Y bueno, y también permitirnos a que eso nos ayude a reconocer por qué me está afectando. ¿Por qué me duele, digamos, que, no sé, que mi amiga en el recreo le haya contado algo a otra persona y no a mí? Exacto. En permitirnos, digamos. Y también permitir irnos y ir y decirle después a nuestra amiga, buscar la forma de hablar, Exacto. de expresarnos bien, de preguntarle por qué se generan esas cosas. Dando este ejemplo de con una amiga o con una mamá, con un papá, no sé, buscar la forma de poder hablar, digamos. Mientras más nos demoremos en encontrar esa forma, más se va a formar un cascarón y Tal más cual. duro. Entonces, Tal cual. cuando tengamos 40, 50, 60 años, eso va a ser mucho más rígido. Tal cual, Es el momento. Mientras antes, mejor. tal cual. Si lo estás escuchando ahora con 40 años, y bueno, te va a costar menos ahora que dentro de 10 años. Tal Es cual. el momento. Y a veces no tiene que ser de forma directa de ir y sentarte y decirle, sino que doy un ejemplo que me parece muy loco y muy arriesgado de mi parte, pero a mí me pasa de que muchas veces yo estoy haciendo notas de ánimo para mí y yo anoche pensaba que estas notas de ánimo no las hago porque yo soy muy positiva, todo lo contrario, creo que siempre digo lo mismo de que yo le estoy enseñando a mi mente a pensar en positivo. Exacto. La estás orientando. La estoy orientando. Y eso es un desafío. Entender que tenemos que orientar nuestros pensamientos es un desafío. Pero bueno, estoy en ese proceso y en ese proceso hago notas de ánimo. Exacto. Es que el cerebro es así. El cerebro está preparado para actuar de manera primitiva. ¿Y Tal cuál es cual. la manera primitiva? Y quedarse quieto y ahorrar energía y hacer siempre lo mismo, no salir de la zona de confort porque eso me gasta más energía, la economía del cerebro. Entonces el cerebro, si vos lo dejás solito, él va a hacer lo que los impulsos, va a Tal tratar cual. de moverse lo menos posible. Tal cual. Acá el tema es entrenarlo.
Tal cual. Entrenarlo. Y entender que no somos solo nosotros. Salir de nuestro yo. Porque a lo que yo iba con esto de las notitas de ánimo es que las hago para mí, pero muchas veces las comparto. Y hace unas semanas atrás me pasó de levantarme yo en mis procesos de sentir que necesitaba soltar cosas del pasado. Entonces agarré y hice una notita que decía que había que pasar la puerta y seguir adelante, que bueno, algo así. Uh-huh. Cuestión que me acordé de una amiga y dije, ¿por qué no se lo voy a poder compartir a ella? Y bueno, tenía dos opciones, ¿se lo mandaba o no se lo mandaba? Se lo mandé. Y me dijo, ¿qué respuesta tuviste? ¡Qué loco! Porque estoy atravesando esto y esto. Y lo que me estás diciendo es un montón, digamos, y me ayuda en mi proceso. Y ahí, bueno, esto no es la primera vez que lo hago, digamos, pero es entender de que esto que yo estoy procesando se lo puedo compartir a otro. Y capaz que ese día, a ver, si no se la compartía a mi amiga estaba viajando, después subí una historia de Instagram, que estaba viajando con la notita de que yo le había mandado. Y que para ella significó un montón ese día. Y si yo no lo hubiera mandado, capaz que su día hubiera sido más triste o más gris. Pero bueno, es compartir un poquito, digamos, de eso lindo que el arte me da. Le mandaste colores literal, a la vida de tu amiga. Y creo que lo haces en general, porque las chicas opinan cosas. Las chicas del taller. Ajá, opinan cosas muy productivas de lo que vos dejás en ellas. Vamos a leer algunos mensajitos. Mirá, en el grupo que tenemos del taller, una de las chicas puso... Tendríamos que haberlo hecho privado, entonces la sorprendíamos. Ah, bueno. Cuenta, ya los leyó ella. Sí, ya los leí. Bueno, pero igual va para que la gente escuche cómo se sienten después de llegar ahí. Te hicimos un mimo como vos le hiciste a tu amiga. Gracias. Ay, bueno, a ver, Fue vamos muy Mirá, acá dice, para mí pintar ayuda muchísimo a nivel emocional. Al principio me frustraba bastante porque había cosas que no me salían o yo veía mis trabajos de una manera muy distinta como los veía la profe o mis compañeras. Me costaba mucho querer que todo fuera perfecto y correcto. Con el tiempo entendí que el arte también tiene que ver en cómo se siente y ve cada uno las cosas y que lo que uno ve y siente muchas veces los demás no pueden dimensionarlo igual. Hoy ya no me pasa tanto. Aprendí a disfrutar más el proceso y no exigirme tanto. Además, el vínculo y el ambiente que se genera en el taller es tan lindo que a veces hasta nos olvidamos de la pintura y se nos pasa el tiempo compartiendo, charlando o incluso llorando si lo necesitamos. Y creo que eso también es parte del arte y de sanar. Y va otro que está muy bueno también. Miren, escuchen. Para mí es un alivio, me apaga el ruido mental. Mirá lo que decía hoy, Jessy, una pausa decía. Me apaga el ruido mental un rato. Deja en pausa los quilombos de la semana, entre colores, risas, a veces lágrimas y mates que me alivian el alma. Yo voy con mi bebé, pero ya me voy a organizar para volver a ir sola. Un descanso para mí. Y aparte de eso es como trabajar otra parte otra parte nuestra que muchos dejamos en la niñez. Es como decir, mirá lo que me salió hoy a mí. Te levanta el ánimo, quizás es un mamarracho, pero es tu mamarracho de los sábados a las 5 de la tarde que te agranda el corazón. Y realmente espero con ansias que sea sábado para ir al taller. Hermoso. Sí. Mirá. Sí, imagínate. La chica que mandó ese mensaje tuvo su bebé y nosotros estuvimos acompañándola durante el proceso del embarazo y la bebé a los días ya estaba en el taller y era ahora como de ustedes también. Ya es nuestra la gordita, sí. Se genera ese... Mientras la mamá pinta, Jessy la pasea. Ay, sí, no, sí, me encanta. Yo le digo, yo les enseño a pintar y ustedes me enseñan a maternar porque yo aprendí con esa bebé un montón. Así que sí, se generan esos vínculos re lindos. Con las chicas. Muy apagar el ruido mental. Esa frase, también, ¿no? Una pausa en mis pensamientos, dijo Jessy hoy. Sí. Apagar el ruido mental. Y conectar con ese niño que una vez fuimos, que es el niño que casi siempre está lastimado. Sí, tal cual. Es el que casi siempre está lastimado. Entonces está bueno conectar un poquito con ese niño a través del arte para encontrar cómo sanar
Tal cómo cual. hacer las paces. Tal cual. Eso me parece muy loco. Como yo siempre digo, yo ya procesé es lo que yo enseño, digamos. Y cuando estamos en el taller, nos pasó las primeras clases con las chicas, de que algunas no se animaban a dibujar, no se animaban a pintar, no se animaban a mezclar colores. Y yo decía, chao, qué loco, porque yo me imaginaba, yo soy muy imaginada, me imagino un montón de cosas, ¿no? Pero mientras las veía ellas, veía como esas niñas que las veía como niñas literalmente, que tenían miedo de pintar. No sé, muchas veces como que no tuvimos esa oportunidad de pintar O no de sé, equivocarnos, equivocarte. quizá. Porque esto, me quedó también la palabra mamarracho, pero es mi mamarracho. Es mi Sí. mamarracho. Como de aprender a estar orgulloso de lo que hacemos, porque no sé si comparar con otra cosa que no sea el mamarracho, pero es mi proceso. Es mi mamarracho de las 5 de la tarde del sábado. Claro, es mi Sí. proceso, son mis tiempos, son mis trazos, es mi historia. O sea, hacer Tal parte lo mío. Tal cual, tal cual. Y bueno, exactamente es eso, digamos, lo que se logra cuando las chicas empezaban, que tenían miedo de, digamos, de pintar, y verlas hoy en día que mezclan colores y que dicen, ay, acá se me pasó, pero bueno, la acomodan y ya el pétalo se hace más grande y la flor se va transformando. Ya es distinto verlas pintar hoy en día que lo que eran al principio del taller, que tenían mucho miedo, digamos. Y es lindo porque yo siempre les digo que es un proceso que no es solamente en una pintura, sino que es un proceso también en la personalidad, en ellas mismas, digamos, en su esencia, en su identidad, de decir, bueno, ahora yo sé que tengo miedo de mezclar estos colores, pero también en la vida, ¿a qué le estoy teniendo miedo y no me estoy animando a hacer? Que ahora, aunque tenga miedo, lo voy a hacer igual, así como con miedo mezclé esos colores. Creo que vamos con las chicas procesando esas obras también junto con sus historias de vida, digamos. Y empezaron varones también. Empezaron varones, incluso dentro de los varones que empezaron también se notó un cambio muy grande porque eran chicos que llegaban y no charlaban mucho, y ahora lo último ya es profe acá, profe allá, incluso comparten mate con nosotras, por ahí no charlan mucho como nosotras, pero sí están ahí, escuchan, llegan y ahora saludan a todas y después se van, cuando se van saludan a todas de nuevo, o sea, como que ya se generó Ya esto se ablandó el ambiente. Claro. Y antes eran chicos que no charlaban tanto y ahora sí, entonces como que Van desarrollando otras habilidades. Tal ¿no? cual. La habilidad del no pasa nada, porque cuántas veces no hacemos cosas por miedo Tal o cual. por un resultado catastrófico que nosotros nos imaginamos. Tal no pasa cual. nada, agranda el pétalo. Tal cual. Incluso esa frase, no pasa nada, la usamos muchos en el taller. Exacto, La usamos no un pasa montón. nada. Porque hay veces que dicen, ay, Jessy, acá me pasé. No pasa nada. Literalmente es no pasa nada. Y lo digo yo y se lo dicen entre ellas las chicas. Exacto. No pasa nada, buscamos la forma y lo arreglamos. De ese error vamos a hacer algo nuevo. Y eso es lo que siempre me gustó del arte a mí, digamos, cuando estoy pintando, de que me equivoco y bueno, y ya termino haciendo otra cosa y el cuadro termina quedando mucho mejor de lo que yo esperaba. Todo tiene solución. Todo tiene solución y creo que eso también es en la vida, digamos. Exacto. Y a esto va también todo esto que yo viví, y creo que literalmente los plasmé así, de que si no hubiera pasado lo de mi papá, yo hoy no estaría acá. Y sé que fue un proceso muy doloroso, y si uno tuviera la opción de elegir, obviamente que no lo elige, pero entiendo de que si yo no hubiera atravesado todo ese dolor, yo no podría hoy entender o acompañar a las personas como lo hago. Y tampoco, yo hoy lo conectaba con todo, ¿no? Pero si mi papá no fallecía, yo no me cambiaba de escuela. Si no me cambiaba de escuela, no conocía a mi amiga que me llevó a esa reunión de jóvenes en donde hablaron de los sueños locos, que yo me acordé que quería ser profe de artes y descubrí que toda esta profesión. Yo creo que el momento más doloroso de mi vida, que fue perder a mi papá, y con todo lo que conlleva, digamos, el suicidio, fue incluso necesario para yo hoy ser quien soy. Creo en una frase que dice: todo obra para bien.
Y creo que es así, transformar un poco todo ese dolor que en algún momento parecía que nos iba a consumir en todo obra para bien. Confiar en que en algún momento se va a solucionar. Gracias, Jessy, por contarnos tu experiencia, también por haber decidido multiplicar esto que a vos te sirvió para poder sanar. Transformar el dolor en amor. No queda duda de que vas dejando una influencia sanadora. Gracias. A través de las personas con las que sí. Trabajás, tanto en tu taller, por tu experiencia, tus alumnos, también para los oyentes. Gracias. Sí. Lograste transformar algo terrible en algo hermoso. Sí, es muy loco, pero creo que es lindo pensar en que no se trata... Creo que es lo que me ayudó a poder ver todo esto, digamos, de esta forma. Otra frase que me decía una amiga que decía, no se trata de mí, sino que se trata de algo mayor. Había veces que yo por mí misma no tenía fuerzas, pero al creer que se trataba de algo mayor y de que yo podía ayudar a otros, aunque no sea, a medio mundo, pero sí, no sé, a una amiga, ya era un montón. A veces estoy muy triste y como no sé qué hacer con mi tristeza, le mando a una amiga, che, ¿cómo estás? Y capaz que la otra está peor que yo, entonces es acompañar a otro. Y te desenfocás de tu dolor y decís, chau, me estaba ahogando en un vaso de agua. Porque capaz que yo estaba sufriendo porque la impresora, ponele, no mandaba, como estábamos hablando hoy. Uh-huh. Y capaz que hay otra persona al lado tuyo que está sufriendo por algo más heavy, digamos, que podés acompañar. Y a la vez, cuando acompañás el dolor del otro, va sanando el tuyo. Creo que se trata de eso, digamos. Así es. Y bueno, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ajá. Que hacemos nuevo programa. El lunes 18. Lunes 18, porque el 25 estamos de feriado. Uh-huh. Así que con otra propuesta para ustedes. Y les agradecemos por haber acompañado este programa. Y a Jessy de vuelta por habernos brindado toda su experiencia y habernos contado su proceso. Gracias, chicas, por la invitación y gracias a los oyentes por estar ahí compartiendo con nosotras. Nos vemos. Bueno.